Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Hola, bellos seres, ¿cómo están? Tengo tiempo queriendo compartirles una inquietud que tengo debido a cómo veo que nuestras niñas, nuestras señoritas, no están siendo educadas para aprender a elegir parejas, no desde la emoción, sino desde la inteligencia. Entonces, es la causa por la que vemos a tantas mujeres sufriendo por hombres que inclusive se pierde el dignificarse como personas. Y esto yo lo asocio mucho a las heridas emocionales de la infancia. Lo cito de nuevo y de paso lo vuelvo a comentar, ya que estoy trayendo el tema a colación sobre mi libro bestseller, Las 5 heridas emocionales de la infancia, sana y mejora tus relaciones. Lo pueden encontrar en la descripción en el link. Entonces, debido a que las mujeres somos emocionales y los hombres son mucho más prácticos, pues se ve más el sufrimiento en las mujeres por rompimiento de relaciones. Y creo que esto está muy asociado a que también tiene muchísimo que ver en gran porcentaje las carencias afectivas que se vienen arrastrando desde la niñez debido a las heridas emocionales de la infancia. Entonces veo sumamente importante que nosotras como madres empecemos a romper con los tabúes, con la ignorancia o la falta de concientizar, ya sea porque no tenemos ese patrón adquirido de que tenemos que enseñar a nuestras niñitas desde chiquitas a que vayan aprendiendo que tienen que hacer decisiones no por emociones, sino con inteligencia. Así como vamos en la corriente de comprarles lo que la mercadotecnia esté dictando, por ejemplo, las muñecas de las Barbies o de las princesas de Disney, creando ilusiones o creencias falsas de que un príncipe las va a venir a rescatar, y esas expectativas que no son reales tienen mucho que ver en las creencias que las señoritas se forman por esa programación que fueron inducidas en su constructo mental, en sus ideas. Esas falsas expectativas obviamente no se cumplen y ellas, al no ver materializadas en la relación, en su pareja, porque ellas están esperando algo que ellas estuvieron viendo en los programas, en las caricaturas, en esa programación que se les inserta desde niñas, en una ilusión que no es real, viene la decepción, la desilusión, los sueños rotos, porque está esperando algo de su pareja que nunca se va a cumplir. Y aparte de eso, como ellas traen una historia bien formada en su mente, una creencia errónea de esas historias que se les contaron, están esperando que su pareja actúe de esa manera que ellas creen que tiene que actuar, cuando el hombre ni por acá le da. Entonces es tiempo, comunidad latina, que rompamos con esos estereotipos, con esas ilusiones que nosotras mismas como mamás, siendo inconscientes del grado de daño emocional que les vamos a causar a nuestras niñas, a nuestras señoritas cuando ya sean adultas y que estén pasando por esta etapa de noviazgo o marital, tenemos que ya empezar a hablarles al lenguaje de las niñas, que las decisiones no se toman cuando están enojadas o cuando están en un estado muy efusivo o cuando están muy emocionadas, que esos momentos se deben de pasar, que se deben de tranquilizar, y cuando ya no estén esos estados, entonces hacer un análisis de la situación y que consideren con suma importancia las decisiones que se deben de tomar. Inclusive también es muy importante enseñar a nuestras niñas, a nuestras señoritas, que las emociones o muy efusivas o muy negativas se deben de equilibrar, porque son picos extremos que, ya sean de un lado o del otro, tampoco son sanos.
enseñarlas desde pequeñas a que deben de mantener temple emocionalmente. Así no estarán susceptibles, alertas de sí mismas. Por ejemplo, una niña que tuvo abandono por parte de sus padres de cualquier circunstancia, no precisamente que haya sido abandonada en la casa de los abuelos, simplemente cuando van y las dejan el primer día al kinder, ellas creen, cuando no ven a su mamá, que se les viene el mundo encima y que ya no van a volver a verlas. Entran en una crisis de estrés porque se imaginan miles de cosas. Bueno, ese es uno de los ejemplos. Hay muchos en el libro, yo cito varios, y sin embargo hay muchísimos más. Debido a que es muy fácil de que se instauren esas heridas, es importante que nosotras mamás estemos también alertas de qué propias heridas emocionales nosotros traemos arrastrando para no pasar esa información genética y energética a nuestras bebés. También voy a hablar de los niños, de los varoncitos. Esto también les pasa a ellos. Pero debido, repito, a que las mujeres somos más emocionales, entonces somos más vulnerables a mantenernos bajo decisiones emocionales, lo cual es un error. Porque esto va a ser como una bolita de nieve que poco a poco se va a ir haciendo más grande y los problemas van a ir acrecentando. En cambio, cuando una señorita tiene ese nivel de comprensión y de conciencia, va a ser difícil que tenga sufrimiento causado por rupturas de pareja. ¿Por qué? Porque tuvo la sensatez y la inteligencia de saber elegir. Si empezamos a tratar las heridas emocionales de la infancia desde pequeños o mejor aún a prevenirlas, nosotros como papás, siendo conscientes que son muy fáciles de que se puedan generar o instaurar en los niños, tener cuidado de cómo hablarles o de prever qué situación o por qué situación va a pasar el niño para evitarlas. Simplemente hablando con anterioridad en cualquier experiencia que se vaya a vivir, eso ya al niño lo va a prevenir y va a tener recursos psicológicos para enfrentar cualquier situación porque ya se le dio una información que le ayudó a prepararse emocionalmente para cualquier situación. Entonces, mamás, papás, por favor, enseñemos ya a nuestros hijos, a nuestras pequeñas, a que parte de la fortaleza de nuestro carácter, de nuestra personalidad, es aprender a equilibrar nuestras emociones y a usar nuestra inteligencia mucho más que nuestras emociones. Que a la hora de hacer decisiones tengan la capacidad de decir o de detectar: no me conviene este chico porque veo que se vuela muy fácilmente con otras muchachas. O que es muy visual, en algunos lugares les llaman muy ojo alegre. Y si lo hace, enseñar a nuestras pequeñas a que aprendan a equilibrar sus emociones y a tomar decisiones con inteligencia, no con emociones. Hay una frase muy interesante y sabia de un maravilloso ser que dice: cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Y esto es así. Inclusive cuando se es inconsciente de esta forma de ser, se sufre mucho para poder pasar los procesos de un duelo debido a una ruptura, debido a una separación. Veo casos muy tristes, personas, mujeres desesperadas, sufriendo de una manera tan lastimosa que no se dan cuenta en esos momentos que están siendo abusadas, que están siendo sometidas y que se están posicionando inclusive en un papel de víctimas sin darse cuenta de ello. Cómo se pierde la dignidad en la persona precisamente porque el sufrimiento, esas emociones negativas, nublan la razón. Claro, mucho tiene que ver la cultura latina de sometimiento al hombre, ese machismo, que tristemente las mujeres somos las mayores precursoras de que esta costumbre en la comunidad latina
siga traspasándose de generación en generación. De hecho, me da gusto cuando yo veo a niños adolescentes donde se les dice: ponte a lavar los trastes, ayúdame a barrer, ayúdame a trapear, ayúdame a poner la ropa en la lavadora, porque ese estereotipo de que los hombres no deben de hacer nada en la casa, que para eso está la mujer, son creencias erróneas desde una lógica sin base, sin fundamentos, para que se someta a la mujer a costumbres que no son sanas. Sin embargo, también la cuestión de la liberación femenina ha traído esos excesos. Los extremos no son sanos. Tenemos que procurar siempre el equilibrio. Sin equilibrio, ninguna de nuestras facetas va a estar sana. Siempre va a haber un desbalance que va a traer un malestar personal y también colectivo. Padres, hagan un recuento de qué experiencias han vivido, en qué situaciones sus hijos, sus pequeños, han llorado mucho o qué les han dicho, para aprender a identificar qué tendencia o qué herida ya trae instaurada, y empiecen a trabajar en ella para que no lleguen estas criaturas de adultos y sean esas carencias que no fueron atendidas la razón por la que de grandes vayan a tener una vida de sufrimiento, comportamientos o actitudes, reacciones que les van a impedir mantener calidad de vida en sus relaciones. Enseñarle a nuestras pequeñas que crezcan con seguridad, que crezcan con valores y principios, con base en el bienestar en su faceta emocional, física y espiritual. Ellos dependen de nosotros. Nosotros adultos tenemos que concientizar qué estamos haciendo en nuestros pequeños. Recuerden que cuando nuestros bebés nacen son como una hoja planchadita, hermosamente lisa, blanca, bonita, y desafortunadamente en el seno familiar es donde inconscientemente, en la mayoría de los casos, los padres somos los causantes de que esa hojita poco a poco se vaya estrujando y se vaya llenando de heridas. Entonces, este es un llamado a los padres que se pongan alerta en nosotros como tutores y responsables de estas criaturitas, de estos hermosos seres. Descansa la posibilidad de que sean seres bien estructurados en todos los sentidos, que lleguen a una adolescencia con una niñez feliz, que lleguen a ser adultos siendo responsables y haciendo uso de sus facultades, de su conciencia, de su inteligencia, de sus emociones, de las cuales pueda haber un bienestar colectivo porque se ha encauzado y se han usado, se han gestionado muy bien esas emociones. Documéntese, papás, inviertan un tiempo, 10 minutos, 15 minutos, qué maravilla, 20 minutos diarios aunque sea, en vez de estar viendo en redes artículos que no los edifican, que no los nutren. Busquen información de cómo mejorar como padres. Busquen información ustedes mismos de cómo sanar esas heridas emocionales que ustedes mismos traen, porque cuando no se es consciente de ello, se le traspasa a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, por medio de la información genética y energética, más las experiencias que les toque vivir a nuestros pequeños en el entorno familiar, en el entorno social, va a depender en gran medida del futuro y la calidad de él que van a tener. Hagamos conciencia nosotros adultos que ya es tiempo de cortar esa información que también nosotros venimos arrastrando. Alguien en la familia tiene que cortar con esas costumbres o esos mitos o esa desinformación o esos arranques o esas actitudes que los adultos tenemos. Serás tú, el integrante de tu familia, el padre responsable que va a cortar con esas inhabilidades y esos programas familiares que tal vez te afectaron o que tú estás viendo que está afectando a algunos miembros de la familia, a las siguientes generaciones. Por favor, ten visión de hasta dónde
puede alcanzar e impactar esas costumbres, esas tradiciones, esa cultura y esos programas familiares de los cuales tú eres parte de ellos. Es tiempo de concientizar qué hemos hecho hasta el día de hoy. Una sugerencia que te hago es que en vez de ir a comprarle una muñequita de las princesas, mejor comprarle un libro o alguna información donde le ayude a documentarse sobre el tema. Créeme que sí lo hay, pero es difícil que si tú no estás documentada o documentado sobre cómo darle las herramientas psicológicas para que ellos crezcan con emociones sanas, pues va a ser difícil. Te sugiero que hagas una introspección sobre cuáles son tus debilidades, tus carencias, tus heridas emocionales de la infancia, porque con ello vas a prevenir que tus pequeños también las tengan. Entre más información tengas sobre el tema, más preparado como padres van a estar para prevenir que los niños sigan este mismo patrón de comportamientos. Entonces te invito a que inviertas tiempo documentándote con información que realmente te va a beneficiar y por consecuencia le va a prevenir sufrimiento a tus pequeños a corto, mediano y largo plazo, ya que desafortunadamente nuestra maravillosa máquina biológica, este computador biológico, de todo lo que almacena, ya sea de todo el conocimiento que está adquiriendo, ya sea genético, energético, las experiencias que ha adquirido mediante su desarrollo, es con esta información con la que se está programando, y a medida de la repetición se empieza a formar un hábito en estas conductas, y estos hábitos, a lo que les llamamos algoritmos, son los que van a dictar su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de reaccionar, su forma de comportarse. Si tú al hacer una introspección, si tú al autoanalizarte te das cuenta y logras identificar qué tipo de comportamientos, de reacciones, de emociones estás generando, te recomiendo que empieces a considerar una desprogramación para que vuelvas a reprogramarte, porque esta reprogramación es la que van a adquirir tus pequeños. Es decir, si tus papás fueron una pareja que siempre estuvieron peleando, gritándose, el papá siéndole infiel, la mamá no respetándole porque ya no hay admiración en ella, tú adquiriste toda esa programación porque tú lo viviste, porque fue lo que te enseñaron, fue lo que tú miraste, lo que tú aprendiste en tu niñez. E inconscientemente estos patrones se repiten. Tiene que ser la persona muy consciente y aprender a desprogramarse para que este patrón de conducta no se repita en su adultez. Y si es el caso de que lo viviste y que ya en tu niñez se está repitiendo en tu vida adulta con tu pareja, empieza a anotar todo lo que tú miraste en tu niñez, lo que no te gusta de ti, para empezar a trabajar en ese cambio. Si tus niños ya han visto toda esta situación, es tiempo de hablar con ellos, de pedir perdón y de hacer cambios. De esta forma, ellos se van a dar cuenta de que las cosas empiezan a cambiar, las actitudes, los comportamientos y el ambiente familiar empieza a cambiar, y allí en automático se está desprogramando un programa familiar para insertar una reprogramación para beneficio de ustedes adultos y beneficio de sus pequeños. Es así como vamos a prevenir patrones nocivos de conducta, programas familiares nocivos. No importa qué tanto tiempo o las historias que has escuchado, inclusive es muy importante que hagas un estudio de tu árbol genealógico, de tus ancestros, para saber qué tendencias o qué experiencias se vivieron en el seno de esas familias, qué programas estás acarreando desde entonces, porque a mayor información más fácil va a ser esa desprogramación. Y esto es a nivel familiar, a nivel social,
a nivel cultural. Todas estas programaciones tenemos que hacer un estudio, un retroceso, indagar desde dónde viene toda esta situación. Y sería muy interesante que lo comenten en reuniones familiares que tengan con sus hijos, para que ellos sean conscientes de que existen todos estos programas y ellos, a su vez, también van a aprender a hacerlo cuando ya les toque ser padres de familia. De esa manera vamos a desarticular toda la información o códigos genéticos, energéticos, sociales, ambientales que han afectado, y desde el momento que uno empieza a detectarlos, a decodificarlos, en automático estamos desprogramándolos. ¿Por qué? Porque se está haciendo conciencia. Nos posicionamos en el aquí y en el ahora, y esto nos ayuda a estar alertas de nosotros mismos, a ser conscientes en nuestro presente y a mediar nuestras emociones, nuestras actitudes, poniéndonos límites a nosotros mismos. Estamos viviendo en tiempos muy importantes donde nuestra evolución, nuestro despertar de conciencia, nuestra vibración tienen que ser cuidadas y vigiladas, y a nadie más nos compete como a nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué programas de televisión miran tus hijos? ¿Qué videojuegos juegan? ¿En qué se entretienen? Porque todo esto es alimento para ellos y es parte de esta programación de la que te estoy hablando. Si por comodidad estás dejándole a las redes que sean los que estén entreteniendo a tus hijos con una información de muy baja frecuencia, no te espantes que cuando sean inclusive niños aún y adolescentes, más aún adultos, no sepan controlar ni sus emociones ni sepan llevar sus propias vidas, porque lo que aprendieron no fue lo adecuado para mantener una salud emocional, física y espiritual. Tú como padre, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Es tu responsabilidad. Tú como padre, como madre, eres consciente que en gran medida el futuro de tus hijos descansa en las bases que tú estás enseñándoles ahorita. Recuerda esto, no aumentes o no pongas dolor donde no lo tenía que haber. Reacciona hoy, aún estás a tiempo. Si deseas consulta o terapia, puedes contactarme en mi página web psicóloga.marilizarraga.com o en los enlaces que se encuentran abajo en la descripción. Con gusto te puedo atender. Abrazo cuántico.